Sí, así que vamos por favor a la carta a los Hebreos. Amén. Carta a los Hebreos, allá en el capítulo número 11. Carta, sí, el libro a los Hebreos, capítulo número 11. Vamos en esta preciosa mañana a meditar en la palabra de Dios. Hebreos, capítulo número 11, vamos a leer desde el verso 8. ¿Sí? Hebreos 11, verso 8, hasta el verso número 16. Verso número 16. ¿Lo tienen? Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, ¿sí? Del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Verso número 9. Léalo, por favor. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Con lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si bien en estado, pensando en aquella de donde salieron ciertamente, tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hasta ahí la lectura, inclinemos nuestro rostro, ¿sí? Y oremos al Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, te damos, Padre, nuevamente, pues, en gratitud, Dios, alabanza que usted, Dios amado, merece, por parte de estos tus hijos que han podido en esta preciosa mañana, Padre, darse el tiempo para venir aquí a tu casa. Sabemos, oh Dios, que vivimos en tiempos de pronto algo agitados, ¿sí? Por actividades propiamente de Navidad, de año, pero aún así hay un remanente, Señor amado, que ha escogido la mejor parte, la cual dice la Biblia, no será olvidada. En esta preciosa mañana, Padre, pues esa herencia que usted, Padre, derrama sobre este pueblo, sea esparcida, Padre, de una manera, Padre, muy preciosa en medio de este pueblo. Mira también, Señor, a nuestros niños que han subido a la escuela bíblica. Ellos también, Señor amado, serán instruidos y obviamente esperamos que esa guía que cada maestra y maestro va a impartir quede, Señor, grabado también en la tabla de sus pequeños corazones. Señor amado, transforma pues a nuestros hijos, transforma a la juventud, que todos estamos, Señor, de manera igualitaria en esta gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a continuar con el estudio, ¿sí? Se decía a manera de tema la semana pasada, ¿sí? El domingo anterior, ¿sí? La fe, ¿sí? Para poderla aplicar durante toda una vida, ¿sí? El tema era toda una vida de fe, ¿sí? Toda una vida de fe. Y en los primeros versículos, es decir, se dedicó en el verso 8 y 9 y el verso 10. Se decía que en el verso 8, que iba a ser un breve resumen, ¿sí? En el versículo número 8 se nos narra que Abraham salió, ¿sí? Sin saber a dónde iba. Y se ponía énfasis en la fe, ¿sí? De qué manera uno por fe a veces debe de ir a donde uno, ¿sí? No tiene, ¿sí? lugar de origen, no tiene lugar de llegada. La fe nos hace mover, ¿sí? A ojos cerrados, y es de pronto algo muy difícil poder caminar en la vida sin saber a dónde Dios nos quiere, ¿sí? Someter, a dónde Dios nos quiere hacer ingresar.
Cuando uno camina así, es evidente de que uno se hace codependiente de Dios al 100%. Si nosotros tuviésemos el recorrido o el llamado que tuvo Abraham en el sentido propio literal, sí, yo le aseguro que eso nos estaría día a día haciendo consultar a Dios: ¿a dónde avanzo hoy? ¿Sigo aquí o no sigo aquí? ¿A dónde quieres que vaya mañana? Eso va a crear una dependencia con el Señor. Se decía también en el verso 9 y 10, resumiendo esto ya, sí, verso 9 y 10 se nos decía que por la fe también vivió, sí, este hombre, la familia, sin tener una morada, sin tener un lugar, un territorio, sin tener algo estable. Por fe, es decir, sin poseer nada, vivió, sí, sin tener ese lugar donde poder guardarse, es decir, digamos así, de las situaciones propias del ambiente, el clima. Mire que Jesús mismo dijo algo: con que estemos nosotros sí, bajo un techo y bajo la cobertura de un abrigo y el alimento no sea más que suficiente. Pero, ¿qué pasaría si aún así Dios nos llamara y no tuviésemos ese techo que nos cubre o ese alimento de cada día? ¿Caminaríamos acaso? Es una pregunta válida para, sobre todo este hombre, este patriarca llamado Abraham. Dios, si bien es cierto, no le dio una estructura terrenal, y cuando salía como gitano, salía solamente a vivir bajo una carpa. Esta situación se hizo hábito en él y no fue obstáculo, no fue impedimento, avanzó. Aún si la Escritura, pues en el versículo número 10, si quisiera nuevamente recordar este pasaje, y venga conmigo, por favor, dice la Escritura que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor, dice aquí, el arquitecto es Dios, o cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que esa era su única, digamos, pretensión, tener lo que Dios le había prometido. Y eso le hizo mover. Ahora, eso en cuanto a estos dos primeros parámetros. Primero, la fe, si uno por fe puede salir a donde uno no tiene, obviamente, un lugar donde llegar. La fe que nos mueve sin saber a dónde vamos. Y la fe, la cual me hace vivir sin poseer algo terrenal, algo sin una morada fija. Ahora, en el versículo 11 y 12, vamos a entrar en materia de estudio en esta mañana. En el versículo 11 y 12 nos dice: por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, amén, ¿lo tiene? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió, dice la Escritura, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. Y dice ahí, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mi amado, la fe se pega. Y eso es muy gratificante. La fe por la cual Abraham un día, de pronto en su obstinación de manera inicial, no quiso obedecer a Dios. Dios obviamente hizo más peso en él y tuvo que dejar su tierra y su parentela. Digo esto porque si uno va al libro del Génesis, acompáñenme rápidamente, por favor. Si uno va al libro del Génesis, uno puede considerar que Abraham no necesariamente obedece de manera inicial, de manera prioritaria, y cuando Dios le dice ven, y él salió. No. Cuando uno va al libro del Génesis, uno puede ver una realidad algo diferente. Cuando uno va al capítulo 12, allá en el versículo número 1, mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Por lo general, cuando Dios daba directrices, daba órdenes, daba palabra, esta por lo general también en sus profetas era de un estricto cumplimiento, pero al instante. Pero en el caso de Abraham no fue así. Si uno va al versículo 1, mira lo que nos dice. Pero, ojo, ese pero ya dice mucho, Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso, mi amado hermano, vuelvo a repetir, le dice mucho, ese pero Jehová había dicho, es decir, ya le había mencionado, ya se lo había susurrado al corazón, ya le había anticipado: oye, sal de aquí. Pero por alguna razón, Abraham no se decidía. Por alguna razón, Abraham
hizo lo que de pronto cualquiera de nosotros hubiera hecho. ¿Sí? Comenzó a ¿qué? A considerar, comenzó a pensar, comenzó a razonar, comenzó a ver alternativas, comenzó de alguna forma a tener, ¿sí? En su propio corazón, ¿sí? A tener, a que todo esto tenga algo de lógica. Y él dijo, pero ¿cómo me voy a ir? Si yo sé que Dios me está llamando, pero ¿y qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi hijo si está estudiando? ¿Y quién va a pagar la factura? ¿Y quién se va a encargar de la comida? ¿Y qué techo nos va a cubrir si nos vamos? Obviamente, esas dudas eran razonables y Abraham debió haber pasado por ese proceso. Pero a la larga, Dios hizo más peso y Abraham terminó haciendo lo que Dios le había mencionado. Él termina en el verso número 3, termina yéndose, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Sí? Es decir, más allá de los pelos y del tiempo que haya pasado, Abraham terminó haciendo caso a la voz de Dios. Ahora, eso mismo que de pronto lo experimentó con su mujer, yo no sé, mi amado hermano, pero decisiones radicales como las que Dios le pidió a Abraham debieron haber causado internamente en el hogar de Abraham muchos conflictos. ¿Sí? Una esposa, creo que ella está más centrada, sí, sobre todo en las cosas y en las demandas del hogar. Y toda decisión que el marido quiera tomar, si se la comunica a su esposa, yo le aseguro que su esposa lo va a sentar y le va a decir, a ver, ¿cómo son las cosas que quieres hacer? Y usted le tendrá a ella que decir todo va parcial porque no, ¿verdad? De qué es lo que usted piensa. El problema de muchos conflictos en el matrimonio, matando dos pájaros de un tiro, es que el hombre no dice nada y simplemente llega con la decisión ya tomada. Y cuando la mujer se dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué trajiste? ¿Qué? ¿Y quién va a pagar? Y aquí van las cosas. ¿Verdad? Eso pasa por allá, por acá no sé. Sí, llamado, obviamente, la esposa debió haber, sí, en ese sentido, debió haber puesto, sí, al filo de la navaja Abraham y le pudo haber mencionado, pero ¿qué vas a hacer? Aquí hay casa, aquí está nuestra familia, están nuestros parientes, si nos falta algo, corro donde mi prima, voy donde mi hermana, ella me auxilia, pero si nos vamos de aquí, ¿quién nos va a atender? ¿Quién nos va a auxiliar? Entre otras cosas. Ahora, cuando vamos a Hebreos capítulo 11, la fe se pega, amado hermano. Y este es el tercer vínculo que yo quisiera rescatar, ¿sí? Dentro de este estudio. La fe, ¿sí? Dice en el caso de ella, ¿sí? Del versículo número 9 al 10, de los versículos 11 al 12. Por la fe resistió, dice la Biblia, sin tener hecha ¿qué cosa? Fuerzas. Mira lo que, vuelvo a leer el versículo 11, por favor. De Hebreos capítulo... Hebreos capítulo 10, versículo número... 11, verso 11, hermano. El papelito que se me movió acá. Sí, Hebreos 11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, ojo, recibió fuerza para concebir y dio, dice ahí, a luz. Amén. Aún fuera del tiempo de la edad. Y dice la razón fundamental, porque creyó que era bien quien lo había prometido. Ahora, ¿qué puedo resumir en este tercer aspecto? La fe, mi amado hermano, sí, la fe me hace resistir aun cuando yo no tenga fuerzas. Amén. Y eso me va a ayudar a mí a vivir día a día en mi vida cristiana. La fe, ojo, en el Señor dará fuerzas para poder resistir. Si usted se despega del calor de esa fuerza, de esa vitalidad en su vida, no va a poder soportar las pruebas. No va a poder caminar seguro. Siempre tomará decisiones inapropiadas porque no se, refugia en aquel que le puede dar la fortaleza o la resistencia para poder mantenerse. Sí, en aquello que Dios mismo le ha dicho que se mantenga. Amado, queriendo ser un poquito más objetivo, si usted no se ampara bajo el escudo de Dios, usted, mi amado, prontamente puede olvidar una promesa de Él, que le ha dicho que con usted va a hacer algo diferente. Y usted, obviamente, por las situaciones que se le presenten, usted podría terminar tirando la toalla y decir, no, yo creo que Dios se equivocó conmigo, que yo no sirvo para esto. Puede ser que me lo haya dicho, pero ya mi corazón no es el mismo.
De pronto lo era en ese entonces cuando estaba bien, pero ahora que estoy agobiado, ahora que me siento débil, ahora que me siento de pronto sin el ánimo, sin las fuerzas necesarias, yo creo que así no sirvo ahora para esto. Hermano, esta mujer, hablando de Sara, versículo 11, recibió fuerza, dice la Biblia. Amén. Recibió fuerza. Y bien dice la Escritura, si usted me acompaña sin dejar a un lado hebreo, venga conmigo por favor, si nos dice en Romanos capítulo número 5, verso número 2. En la carta a los Romanos, en el capítulo número 5, dice el Señor, versículo número 2. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, por quien también tenemos, dice aquí, entrada, y sigues hablando del mismo aspecto, por la fe, ¿amén? Porque por la fe que debemos estar seguros que tenemos acceso al trono del Señor, y al trono de la gracia, dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, y mira lo que dice acá, en la cual estamos, ¿qué cosa en la vida? En la vida cristiana, ¿en qué estamos? En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de ¿quién? De Dios. Por fe estamos firmes. Amén. Porque si lo hacemos por nuestra fuerza, hace rato que hubiéramos tirado la toalla. Hace rato que hubiéramos, inclusive, Dios no quiera, hasta vuelto hacia casa, al mundo. Pero por fe, si nos refugiamos en Dios y Dios que nos concede fuerza. Dice la Biblia, y mira conmigo por favor la segunda de Corintios, capítulo número 1. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, mira lo que nos dice el Espíritu Santo allá en el versículo número 24. Segunda de Corintios, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Versículo número, sí, voy a leer desde el verso 23 al 24, ¿ya? Pero quiero llegar al 24. ¿Lo tiene? Verso 23 al 24 dice, mas yo, esto usted lo puede personalizar, ¿eh? Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Usted ya conoce el trasfondo, ya que Pablo quería ir a los Corintios para poder resolver los problemas que se habían levantado, y eran graves los problemas en Corinto, obviamente por esta parcialidad, por de pronto pelea entre hermanos. Y dice el versículo número 24, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, versículo 24, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis, dice, por la fe estáis firmes. Mi amado, si tú no te has apartado hasta la fecha, es porque ha operado en ti algo que tú no, si antes no decías que podrías tener. Fe en tu Dios. Sí, es verdad, ¿cuántos se han tropezado en la fe? ¿Cuántos se han debilitado? ¿Cuántos han menguado? ¿Cuántos se han visto en algún momento de su vida diciéndole, hermano, hoy por hoy mi vida está mal? Hoy por hoy siento que ya no soy el mismo de antes. Siento que en mi corazón ya no hay ese fulgor, no hay ese fuego, eso que me abraza, eso que me anima como antes lo sentía. Todo mundo, todo cristiano pasa por esas etapas. Sea por la circunstancia que sea porque llegó algún problema al hogar, sea porque tienes alguna situación en tu salud, sea porque hay problemas fuera de tu casa, en tu trabajo, pero siempre el enemigo tratará de ahogar, sí, el fuego que Dios puso en tu vida. Dice la Biblia que por la fe, verso 24, en la última parte, sí, porque por la fe estáis firmes, y esa firmeza nos hace realmente qué cosa, no retroceder, nos hace estar siempre, mi amado hermano, sí, digamos, sobre las cosas, para estar atentos y guardarlas. En Hebreos capítulo número 11, versículo número 12, es por esa fe que esta mujer recibe fuerzas. ¿Fuerzas para qué? Para que en su vientre no se le venga quién.
el hijo de la promesa, Isaac. Por la fe, ese muchacho, mi amado hermano, en Dios se prendió, no se despegó de allí. Dice la Biblia en el verso 12, sí, del capítulo 11, por lo cual también, versículo 11, ¿no? Ah, no. 11, sí, y lo leen en el 40. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron luego, dice la Biblia, sí, como dice acá, las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amado, en el verso 11, obviamente, retrocedió 1, ¿por qué todo esto? Porque ella recibe fuerza para poder conseguir. En su caso, en su situación personal. La pregunta es, ¿y en tu vida si necesitas fuerzas para seguir adelante? De pronto no para conseguir un hijo, si acaso obviamente lo estás anhelando, pero si estás en alguna otra situación que te pone en tela de duda, ¿estás recibiendo fuerza? ¿Le estás creyendo a Dios que Él puede sostenerte en medio de la dificultad? Mi amado, la Biblia dice que sí. La pregunta es, ¿quién puede creerle a Dios cuando Él dice, sí, yo te sostengo con mi mano derecha? Yo te sostengo y no te dejo hundir como le ha pasado en su debido momento a Pedro en las aguas cuando caminó. Mi amado, hay que creer a Dios que Él me va a sostener. Puedes quedarte sin empleo y aún así pensar, pero Dios me va a sostener. Pero Dios me va a dar de comer. Pero Dios va a darme de vestir. Pero Dios se va a encargar de lo mío. Dice la Escritura, mi querido hermano, y quisiera que me acompañara, por favor, a la segunda carta de Corintios, pero ahora en el capítulo 4. Esas fuerzas son las que te hacen ver la vida de una manera muy, pero muy diferente. En Corintios, capítulo número 4, mira lo que nos dice el Señor en el versículo número 7 al verso número 9. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7 al 9. Dice el Señor, pero tenemos este tesoro. Este texto lo había tomado para otra enseñanza, pero hoy tiene bien también al día de hoy. Segunda de Corintios 4, verso 7 al 9. Pero tenemos este tesoro. ¿En qué? En vasos de barro. Deteniéndome ahí, sí, en breve, sí, ¿en qué? En vasos frágiles. En lo que de alguna forma se quiere decir. Tenemos este tesoro, ¿en dónde? En una vasija frágil. Sí, una vasija de barro, si bien es cierto, está hecha de un material bastante resistente, pero al mismo tiempo es frágil, si no se la sabe manipular. Querido hermano, dice la Escritura, para que la excelencia del poder sea de quién, sea de Dios y no de nosotros. Dios se encarga de esto frágil proteger, de esto frágil cuidar, de esto frágil sin darle su protección y su cobertura. Pero eso sucede cuando la vasija confía en que Dios la va a cuidar. Eso pasa cuando el vaso de barro, si está confiado de que Dios le va a dar la resistencia para no quebrarse en el proceso de la vida. Eso es como tratar de darle al niño, yo le aseguro que algo va a pasar. Dele a un niño un vaso, así como este, de vidrio, y lléneselo de agua. Y dígale, déselo un día lunes cuando va a la escuela. Y dígale, quiero que lo cargues y no lo sueltes durante todo el día. Sí, si vas al baño, lleva el vaso con agua. Si vas a jugar al recreo, lleva el vaso con agua. Si vas a ir y a regresar, lleva el vaso con agua. Amado, yo le aseguro que dos cosas pueden pasar. Dos cosas pueden llegar a pasar. Primero, o se puede quebrar el vaso. Dos, o el vaso no va a regresar con la misma cantidad de agua. ¿Sí? Eso puede pasar. O no llega el vaso porque lo rompió. O segundo, sí, el vaso puede ser que llegue, pero el agua no va a llegar con la misma cantidad. Nuestra vida, mi querido hermano, siendo también un vaso. ¿Se acuerdan que el día de ayer, que se decía que dentro de los vasos debe de haber algo? ¿Qué debe de haber? ¿Qué tiempo fue? Debe de haber sal en la vasija, ¿verdad? Mi hermano, si uno se pone en las manos de Dios,
Dios ni va a romper el vaso, ni va a dejar que se merme ni siquiera una gota de agua. Esa es la diferencia. Cuando lo depositamos en alguien que sí puede cuidar de mí. En alguien que sí puede darme protección. Y cuando me ve débil, cuando ve que yo mismo me encargo de tirar el agua, él inmediatamente se pone de su espíritu y me vuelve a llenar de cosas. El vaso. Dice la Biblia, versículo 8, estamos, y él reconoce esto, porque en la vida cristiana, en el recorrido cristiano, esto pasamos. ¿Qué cosa pasamos? Estamos atribulados ¿en qué? En todo. Cualquier cosa nos puede causar algún malestar en nuestro corazón. Hoy por hoy usted salió, por ejemplo, y no me va a dejar mentir. ¿Se atribuló o no porque los chicos no se vestían rápido? ¿Verdad? Mucha gente, pero muere, mira que está, ese zapato no va ahí, te estás poniendo los zapatos al revés. Así, cosas en tonterías. Eso es como para simplemente dar un ejemplo del día de hoy. Pero ¿cuánto no se acumula diariamente? Si, por ejemplo, si ya viene, bueno, ya pasó la quincena, pero siempre cuando vienen los pagos también vienen las facturas para los pagos. ¿Y quién lo dice? Uy, no pagué la luz, hay que correr a pagar la luz. No, el lunes a primera lo hago. Cuando va de cuenta que tiene cheque, el cheque todavía no lo puedo cambiar, no hay fondo. Siempre hay algo que te turba, siempre hay algo en la vida que te descontrola. Y Pablo sabe que el ritmo de cada día trae atribulaciones. Dice la Escritura, estamos atribulados en todo. Amén. En todo. ¿Qué mal ahorita me está pensando que va, si luego del día de hoy, de pronto muchos mañana empiezan a aportes o entran posiblemente a qué cosa? A los exámenes finales. Y uno está con la expectativa, está con esa zozobra. Estamos atribulados en todo. Pero la diferencia, que aquí es donde Dios nos da fuerza para vivir, pero no estamos angustiados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre estar atribulados pero no con angustia? ¿Dónde está la diferencia? El problema no puede obviamente evitarlo, va a llegar. Siempre menciono esto, los problemas van a llegar así tú no los busques. Amén. Tú puedes estar tranquilo y de pronto el vecino de al lado tocarte la puerta y hacerte problema. Y tú, ¿pero qué he hecho? Es el hombre más pacífico del barrio. Sí, por eso mismo, usted solo se mete en su casa y no se da cuenta que de pronto, si allá fuera de su casa hay una fuga, que tiene todo el barrio de pronto contaminado, de pronto con aguas servidas. Así pueden llegar los problemas. Y usted dirá, no, pero eso no es mi problema, es un problema porque es su casa. Y si al vuelve dice, si usted haya buscado absolutamente nada, mi amado, problemas siempre van a existir. Pero en la vida del creyente que se mantiene firme, que está en Dios, sí, refugiado y resistiendo, la angustia no se apodera de mí. ¿A dónde quiero apuntar con esto? ¿Hay problemas? Sí. ¿Voy a caer en desesperación por el problema? No. ¿Voy a perder el sueño por el problema? No. Por lo menos si un cristiano sabe quién lo está cuidando, no puede caer en esos extremos, porque eso ya es un extremo. Yo puedo estar preocupado, pero no puedo ir a la cama y no dormir por el problema. Eso no. Yo debo creer, porque esa es la vida de fe. Debo creer que aquel que sabe que tengo el problema, él también sabe cuál es la solución a mi problema. Eso me da un aliento para cada día saber que Dios y sus misericordias serán nuevas. Dice la Escritura en el versículo número 8, que podríamos estar atribulados en todo, pero no vamos a caer en qué? Angustia. Dice la Biblia que estamos en apuros. ¿A cuánto no lo han puesto a correr? Mamá, te puede llamar el muchacho. Usted a veces no ha recibido llamadas del colegio, de la escuela. Cuando uno dice, la escuela, uno se imagina lo peor. Lo peor. Porque uno piensa, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Verdad que es así? A uno lo asusta, uno dice, ¿quién llama? ¿Quién es? En la escuela, ¿qué pasó? Es lo primero que uno dice, ¿qué pasó? Uno no dice, ay, me llamaron para felicitarme. Uno se intranquiliza. Dice la Escritura, si podemos estar en apuros, pero no caer en la desesperación.
revelación. Mi amado, estos dos ejemplos tienen que ver, mi amado, con lo que es confianza. Yo confío tanto, sí, así se podría decir, yo confío tanto en Dios, que así sea la peor noticia que pueda recibir por una llamada o por alguien que me venga a visitar, mi corazón aún se mantendrá en calma, en control. A veces uno se fija, sí, y aquí sí quisiera ser abierto, en cómo actúan las manitas en la iglesia. Aquí en la iglesia. Yo no puedo sacar así en ese primer pantallazo qué tan confiada está esa manita en Dios. ¿Sí? Cuando hay a veces situaciones de pronto de emergencia, de un temblor, de alguna cosa que pasa, ay mamita, te sale el Señor, amigo, hermana, no amigo ese, hermana, tranquila. Que tranquila, que a la larga, si Dios está sobre nuestras vidas y si nos quiere llevar, no necesita el temblor para matarlo. Él puede simplemente que nos acostemos y al día siguiente, cuando nos van a despertar, ya no estamos. Y se nos fue la vida. Y ahí que va a decir, ¡ay, qué pasó! No, ya el Señor puso punto final a tu vida y no hay rebelión. Uno debe aprender a confiar. Si uno debe de aprender a mantener en Dios, no digo una irresponsabilidad sobre las cosas, porque hay que hacer una diferencia. Una cosa es que yo sea irresponsable y a sobretexto de que soy cristiano, todo se lo dejo al Señor y yo no hago nada. Eso es una irresponsabilidad. Señor, tú sabes que yo no tengo hoy que hacer para comer a los bebés, así que hoy me quedo acostado, no me levanto, sin ahí que el Señor me provea. Ese día te aseguro, no vas a comer. Ese día no vas a comer. Porque Dios no se va a levantar de su trono, se va a meter a tu cocina, va a abrir la nevera y decir a la gente, ahí que hay que le preparo a una, que le preparo a una que está durmiendo. Eso no va a pasar. Mi obligación, tu obligación, mi responsabilidad, tu responsabilidad es a salir a buscar el pan de cada día. Amén. Dios lo que va a hacer es abrir puertas para que ese pan llegue. Amén. Porque hay gente que sale a buscar el pan y el pan no es bueno. Esa es la diferencia. La Biblia dice en el versículo 9, estamos perseguidos, hablando ya de la carrera ministerial que él tenía, mas no estamos, ¿qué cosa? No desamparados. Podríamos estar inclusive, estos son ya extremos, podríamos sentirnos en algún momento, como lo mencioné al inicio, podríamos sentirnos derribados. Un comentario te puede derribar. Así de sencillo. Una mala, de pronto, interpretación de alguna situación te puede derribar. Ay, yo creo que el pastor hoy día, sí, yo sé que no dijo mi nombre, pero en el culto como que tú me das oriento para mí. Todo lo que hablaba y me miraba. Uno siente eso, ¿no? Y yo sí así, ay, así me ponía la mirada. Como que si me decía, ¿qué te digo? Y uno puede llegar a salir, si uno percibe que esa situación se da, uno puede salir de un culto derribado. Y de pronto, sí, dejar de venir a la iglesia. Sí, muchas veces hay hermanos que me han dicho, hermano, usted venía, me dio duro, dice, yo un momento, si yo ni lo toqué, hermano. No, si usted sí me dio la predicación, es decir, que no le quiero contar, digo, ¿quién me cuenta? Nadie me cuenta nada. Sí, y si me cuentan, se mantiene en la reserva de la consejería, pero, mi amado, es necesario entender que en la vida, no quiero, obviamente sacando lo de la esfera eclesial, en la vida, muchas cosas te pueden llegar a derribar. Una pérdida de año, sí, en el sentido estudiantil, te puede derribar. Mucha gente dice, uy, perdí el año, yo ya no estudio más. Y ahí se va a quedar. No, yo ya fui empleado, me votaron, siempre me votan, y yo ya no trabajo más también. Así te puede llegar a derribar. Y querido hermano, dice la Escritura que podríamos estar derribados, pero jamás Dios va a permitir que me destruya. Porque aún derribado, aún perdiendo la pelea, Dios luego me puede nuevamente capacitar, adiestrar para la batalla, salir y venir con la victoria. Usted puede ver, y hemos visto a través de los libros de Samuel, de los libros de Reyes, muchos reyes fueron a la batalla, supuestamente en el nombre de Dios, ¿y qué pasó?
¿Experimentaron qué cosa? Victoria. Derrota. Saúl llevó hasta el arca del pacto para pelear contra los filisteos. La llevó, claro, como amuleto. Eso es como tratar de ir a pelear. Ah, no. Pero yo voy con la Biblia y así voy a entrar y la gente me va a tener que ir y me van a tener que hacer caso. Y usted entra así y después sale así. Y la Biblia no funcionó. Porque la Biblia no es un amuleto. Hay gente que hace de la Biblia una idolatría, es una idiolatría. Y piensan que la Biblia es la llave mágica que abre el cofre del tesoro. Y no es así, no es la Biblia, es el Dios de la Biblia. Amén. Que usted puede experimentar derrotas, puede experimentar fracasos, inclusive sentimentales. Y no por eso no va a dejar de creer en el más sublime amor que Dios tiene para usted. Ese es el problema de mucha gente. Ay, cómo me abandonaron, me dejaron, ya no me aman. Si no me aman, ¿qué me va a amar el de arriba? Y minimiza el amor más sublime que puede haber, que no te lo puede dar ni un hombre ni una mujer. El amor de Dios no puede compararse con el amor de los hombres. No se lo puede comparar. Una madre, ay, mi hijo no me quiere, ay, se quiere morir. Igual pasa con los hijos. Pero si la que me parió me aguanta, ¿qué me va a aguantar otro? Y se derriba y vive en esa laguna estancada donde lo único que hay es pestilencia. Hermano, dice la Biblia, podríamos estar derribados, versículo número 9, pero jamás, ¿qué cosa? Pero no destruidos. Sí, mi amado, cuando retomamos pues el libro de Hebreos, que es el texto que nos compete, capítulo 11, la mujer de Abraham recibe fuerzas. Amado, Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Pero ¿cómo poder obtener esa fuerza? Amado, esto es como cualquier oración. Debes pedirla al Señor. La fuerza no vendrá si tú no buscas la gasolinería para poder llenar tu combustible en el carro. ¿Verdad que hay estaciones en puntos estratégicos de la ciudad para que allí llegue qué cosa? ¿Qué cosa? El vehículo. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos queriéndole hacer una analogía a esto? Es que muchos se quedan sin gasolina, a la mitad del trayecto para la gasolinería. ¿Y qué les toca? ¿Qué les toca? ¿Coger un tacho? Se ha visto mucha gente que coge una caneca. Camina y camina, porque si está lejos la gasolinería, más las que no tiene fuerza el carro, las que se quedó sin gasolina, ¿qué le toca hacer al conductor? Caminar de ida, tanquear, regresar y poner. Eso trae mayor agobio, eso trae mayor aflicción hacia muchos cristianos. Tras que se han quedado sin gasolina, no vienen al surtidor, no vienen a la gasolinería. ¿Y por qué no vas a decir que estoy desanimado? Y si se te queda un carro sin gasolina, ¿qué le das? Si lo dejas ahí toda una noche, ¿qué va a pasar con el vehículo? Se lo van a robar. O por lo menos van a robarte piezas importantes del carro. Así Satanás te roba piezas importantes de tu alma, de tu vida, de tu comunión con Dios, cada vez que te quedaste sin gasolina. Porque pensaste que estabas derribado y pensaste también que te quedaste destruido. Y Dios dice, no estás destruido. Derribado puede ser, pero destruido no. Porque yo no permito que destruyan lo que me pertenece. Dios puede permitir que lo suyo lo maltraten, lo malogren, pero que lo destruyan jamás. Un ejemplo muy tajante, Cristo Jesús, su hijo. Lo escupieron, lo cachetearon, lo abofetearon, lo insultaron, le dieron de puñetazos, le clavaron de corona de espinas, lo blasfemaron a más no poder, hicieron de él como un campeador. ¿Lo destruyeron? No. ¿Lo derribaron? Sí. Muchas veces cayó con esa cruz. Pero no permitió, amado hermano, que quede destruido. Porque cuando la muerte le pegó, que para nosotros eso es el punto final de la historia,
Para Dios fue el punto del despegue para mostrar su más excelso poder en su Hijo, que había sido derribado. Lo resucitó. Amén. Lo resucitó. Puede ser que tú te veas como un muerto, eso sí, pero para Dios, ¿qué habrá imposible? Dice, por la fe misma, para Dios no hay nada imposible. Dice la Escritura, pues, volviendo a Hebreos, ahora en esta cuarta parte, sí, dentro de estas cuatro características que nos pueden ayudar para poder vivir toda una vida cristiana, es que por la fe también se puede, mi amado hermano, por la fe, en este caso del versículo 13 al 16, ya lo vamos a leer, por la fe culminó sin recibir herencia. Hablando de Abraham, por la fe culminó, llegó hasta el fin, y cuando llegó al fin, al final del recorrido, dijo, ¿y mi premio? Y le dijeron, todavía no está listo. Pero vamos por el versículo 13 al 16. Esto es terrible. Porque aquí muchos dirán, no, hermano, no, si yo lo creo. Versículo número 13. Conforme a la fe, murieron todos. Ojo, murieron todos. ¿Sí? Sin haber recibido, ojo, sin haber recibido lo prometido. Mirándolo de lejos. Pero al mismo tiempo, mirándolo de lejos, ¿qué hicieron? Creyeron. Eso es como decir, mira, ¿ves ese carro de paquete? Sí, es tuyo. Y tú, de verdad, sí, te lo ganaste. Ya, pues dámelo. No, es tuyo. No lo puedes donar, no te lo puedo dar. Pero es tuyo. Mira, cualquier que chiste tiene eso. Es como que estés alquilando y el alquiler te está matando. Y alguien te diga, estimado, se acaba de ganar una casa. Dirá cualquier hermano, esa sería la mejor noticia. Luego de haber recibido a Cristo, esa es la segunda que le seguiría. Sí, se acaba de ganar una casa. Y usted va a preguntar de manera inmediata, ¿y cuándo le cambia? No, todavía no se la puedo dar. ¿Cómo? No sé qué me va a decir, pero ¿qué? ¿No está hecha? Sí, está hecha. ¿Y qué? ¿No está mi nombre? Está su nombre. Y entonces, es que no se la puede dar todavía. Pero ¿y usted va a pedir qué cosa? Una explicación. Usted va a pedir algo lógico que le haga entender por qué no me la puede dar. Y Dios le contesta, simplemente todavía no. ¿A cuánto le satisface esa respuesta? Es como que la muchacha le digo, ¿qué hacer? Bueno, y sí, está bien, lo voy a casar. ¿Cuándo? Todavía no. ¿Pero cuándo? Todavía no. Ah, no me quieres. No es eso, todavía no. No, tú no me quieres. Por ahí se va la muchacha. Y Dios diciéndonos, todavía no. Dice la Biblia, versículo número 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos, pero ojo, aun cuando no lo tenían y sabían que lo podían en la fe ver. Dice aquí, y creyéndolo, y saludándolo, y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero desde la tierra veían aparecer y decía, ya voy. No te muevas. Gracias, Señor, ahí está, lo veo. Y la gente, ¿qué hace? Ahora sí ya se tocó, ¿verdad? Por eso que hay muchos cuando declaran cosas por la fe, el entorno que se te burla. Dice, ¿y qué hace tan solo? Y el cristiano siempre tiene ese agarrado, no, solo no, con Cristo. Y la gente, ¿y está solito? ¿Verdad? Mi amado, dice la Biblia, y ven conmigo por favor, porque esta fe es la que te hace esperar hasta el final, y aún llegando, sin tener el premio, igual sentirte seguro. Dice, y ven conmigo por favor a la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1, verso 3 al 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. ¿Lo tienen?
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿sí? Es decir, nos volvió a hacer nacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso número 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es decir, que no se puede marchitar, eso significa. Y dice ahí, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, el premio, es decir, está allí. El premio está reservado y el premio es de los cielos. Ojo, 3 cosas. El premio está allí. 2, está reservado. Y 3, es de los cielos. En ese orden, el premio está allí. Es decir, Dios, sí, me dice, es como que usted pregunta, disculpe, eso que vi en internet está en venta, está barato, sí, todavía tienen stock. A veces le dice, no, ya no hay stock. En cuyo caso es como que no hay nada. Dios te dice, sí, aquí está. Ya de por ahí te pones otro. Ay, si tiene, dice usted. Imagínate que ¿cuál es el último modelo de teléfono celular que hay? ¿El iPhone cuál? ¿El S? ¿Ese todavía lo tiene? ¿No? El S9, listo. Vamos a ver cuánto hay con el S9. Promedio. ¿Ah? 5, bueno. Vamos a suponer que publican y que en el internet dicen hoy canta iPhone S9, $20. Ya, así de barato. Es que estamos en viernes negro. Yo me imagino que si usted vio el anuncio, ¿sí?, a altas horas de la noche y alguien le dice, pero si eso ya salió en la mañana, usted primeramente cuando va a llamar, ¿qué va a pensar? Ya no hay, se agotó. Usted, pero igual que hace, hace el intento y llama. Disculpe, el S9. Sí tenemos. ¡Ay, si quiere! Usted dice, no voy a comprar, voy a comprar 5. ¿Cómo? ¿Lo tiene? Sí. No sea malito, resérvemelo. Porque ya es de noche. Y no se preocupe, yo se lo su nombre, por favor, y usted le da su nombre. Y Dios apuntando en el libro de la vida, fulano de tal. Y se lo apunta. Ya, mañana, no puede venir mañana. ¿Cuándo lo retiro? ¿El martes? No, tampoco. ¿El viernes? No. ¿Cuándo lo retiro? Mire, muérese primero se muere. Espera que resucite cuando venga el Señor y entonces recibe el Señor. No, que chiste te dice. Yo no quiero, ese es el problema de la iglesia. Yo quiero morir. Ahora, quiero disfrutar, sí, en este momento. Y Dios dice, no. No se trata de este momento. No se trata de este tiempo. Se trata de mi tiempo. Se trata, mi amado hermano, sí, de que tú aprendas en mí a confiar y a esperar y en obtenerlo cuando yo te lo quiera dar. Eso es fe. Sé que está allí. No lo tengo, pero Dios me lo va a dar. Dice la Biblia, mira, versículo número, 1 de Pedro capítulo 1, versículo número 5, sí, dice la Escritura, sois guardados, sí, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar salvación que está, dice ahí, preparada. Es como que esté el banquete, el buffet listo, y usted dice, tengo un hambre. Y de pronto cuando te lo ponen por delante, vienen los meseros, te escapan las ollas, llega el olor, y tu estómago está, pero alborotado. Y dice, ¿a qué hora sirve? Y pregunta, porque si pasa una hora y siguen tirando y está caliente la comida y sigue, ya tú estás como el bobado ahí sentado. ¿A qué hora sirve? Y va a llegar la inquietud. Y preguntará, ¿a qué hora sirve? No sé, yo no sé qué está bien. Eso es lo que pasa a mí. Yo no sé qué está esperando. Todos estamos sentados, todos estamos con hambre y la comida está allí. ¿A qué hora sirve?
Y de pronto sale, con el tiempo sale alguien y le dice, señores, les informo que la comida está lista. Y yo, ¡eh! Pero no vamos a servir. Oh. Ese es el problema que tiene la iglesia. La comida está lista, pero Dios todavía no sirve. Dios todavía no nos da la herencia. Dios todavía nos mantiene en reserva de aquello que es eterno. Pero eso sí, cuando se sirva, nadie te quitará la presa de la boca. Nadie te quitará la herencia, nadie te quitará la mansión, nadie te dejará, mi hermano, para que no estés en las calles de oro en el mar de cristal. Estarás allí, vivirás allí y te quedarás allí, porque así Dios lo prometió. Amén. Y Jesús será tu compañía. Hermano, dice la Escritura en el versículo número 13, lo miraban de lejos, pero creían, los saludaban y confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ellos comparaban, ellos decían, ¡qué glorioso! Cuando miraban la tierra, esto está feo. Usted no se ha dado cuenta, a veces a mí me da vergüenza, yo soy sincero, pero una vergüenza sana. A veces yo llego así en el carrito, me estaciono en el semáforo en rojo y veo a mi lado izquierdo, por 150, y yo quiero lo mío. El otro día entré a una ciudad de la Pelucón, allá en el... Sí, pero en un lugar especial. ¿Ah? No, Villa del Rey, no. Mentira, disculpa para lo que viene allá. No, más Pelucón. Por la puntilla y así, por aquí al fondo, eso sí era Zapolotoca. Sí, algo tenía de un río, no sé, pero por allá. Por el río, sí, allá. Oiga, yo entré con mi carro, cada vez que regresaba me hacía más chiquito. Decía que nadie me viene. Y yo me imaginaba que la gente pudiera decir, mira, llegó el que va a regar la playa. Allí fui a comprar, justamente la consola para el que se la flor. La compré barata ya, por cierto, me ha salido muy buena. Sí, mi hermano, obviamente que cuando los patriarcas miraban allá arriba, y obviamente sus ojos lagrimeaban de emoción, al mirar lo que había en la tierra, dijeron, esto no vale la pena. Y cuando les preguntaba, oye, ¿tú vives aquí? El entorno, no, yo vivo allá, yo aquí, sí vivo aquí, porque la gente, pero tú vives aquí, te veo, sí, pero aquí soy extranjero. Aquí me considero peregrino, aquí soy un gitano, aquí estoy de pasadita, porque ellos no se aferraron a que, ¡ay, mi casa, mi carro, ay! No fueron como la mujer de Lot, que de pronto dijo, ¡ay, yo aquí, ya voy, no puede ser, mi cocina recién la compré! No sé, sería fatal, ¿verdad? Que usted compre algo y ni siquiera que lo estrene, ¿verdad? Y que de pronto venga un incendio y se lo lleve todo. Usted diría, pero por lo menos que siempre eche una lavadita. Como para quitarme, decir, de pronto el deseo de poderla probar. Hermano, ellos miraron allá y luego miraron acá abajo y dijeron, no, esto es acá arriba, yo pertenezco arriba. Pero ellos sabían que todo eso era una promesa y que todavía no les podían, no se la podían otorgar. Dice el Señor en el versículo número 14, por lo que esto dice claramente, dan a entender, que esa es la postura de la iglesia, dan a entender que buscan una patria. ¿Sabes por qué muchas veces vives frustrado en esta tierra? Porque has hecho ancla en esta tierra. Por eso te frustras. Porque piensas que eres de aquí. Y mientras tu mente te esté anclada aquí hay dolor. Aquí el Señor lo dijo, aquí hay aflicción. Aquí vas a llorar, aquí vas a sufrir. En el mundo, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús nunca se afligió por las cosas del mundo. Vivía en el mundo, pero él no decía del mundo, ay, qué pena, mañana no tengo para comer.
Sabía que el cuerpo necesitaba comer, pero sabía que su comida, su verdadera comida, no era el pan, era ¿qué cosa? La palabra del Señor, las promesas dadas de Dios. Mi hermano, muchos pueblos cristianos sufren, se lamentan y se quejan porque ha hecho del mundo su casa, ha hecho del mundo su territorio, y no es así. Una forma válida para vivir confiado, para vivir tranquilos en esta tierra mientras estemos acá, es saber que esto que está acá es superficial. Es superficial. Hay gente, se ha dado cuenta cuando los chicos se gradúan, ya cuando llegan al término, si lloran, no, ya no tengo yo, qué pena, qué tristeza, ¿verdad? Que se queda, ¿qué cosa impregnado? ¿Qué cosa se queda en el colegio? ¿Saben todo en el colegio? ¿Qué se queda impregnado? El corazón, las amistades. Uno quiere orar, sí, amiguita, pero no voy a escribir, así estamos en el mundo. ¿Sí? Tan anclados, tan acostumbrados. Mire, yo hoy por hoy, antes yo tenía se lo comento así, serios problemas de dinero. Que cuando caía algo de dinero, yo por fin llegaste, decía, basta, que llegaste. Y cuando llegó, ay, ya te vas. Y se iba. Hoy por hoy, cuando llega dinero a mi mano, si cuando cuento las ofrendas, a veces no digo que no, a veces se hacen unas bolitas así. Claro, billetes de 5, de 1, de 10, de 20, se hace la bolita. Y yo veo, mi amado hermano, que eso es ahora, en Cristo Jesús. Ahora uno dice, papeles, simples papeles. Papeles de colores, donde el mundo le asignó una numerología, un color. Sí, dirá, sí, pero con esos papeles poco, sí, es verdad. Pero amado hermano, por eso te enfermas. Por esos papeles no puedes dormir. Por esos papeles vives peleando como perro y gato entre marido y mujer. Por esos papeles te olvidaste de la familia y te pasaste horas por obtener más papeles y por eso. Y que cuando tus hijos te preguntaban en casa, nunca estabas allí, pero te pidieron ir al parque, no se pudo porque estabas buscando papeles. Ese es el problema. Has hecho de la tierra un lugar fijo, y la tierra para el cristiano es un lugar transitorio. Tú y yo somos aquí pasajeros. Nos embarcamos en la tierra y va un momento a parar el colectivo y te dirán desde allá, bájese. Aquí es donde usted vive. No, yo no me quiero bajar, que vuelva el colectivo. No, mi amado hermano. Su estación final es el cielo. Se subió en la tierra. La tierra para el cristiano es un vehículo, nada más, un mero vehículo. ¿Verdad que cuando usted se sube en un colectivo, qué anhela? ¿A qué hora llega? ¿A qué hora llega? Ay, el tráfico, ay, qué duro, está pesado, no se aguanta, qué calor aquí en el colectivo, ay, van a robar. Así es la vida. Así es la vida. Hay momentos que todo está despejado, entra el viento, ay, qué rico, ahora vale nada, ay, qué rico el viento. Hay momentos cuando llueve y la gente se mete y usted está calorado más no poder. Se baja hasta con la presión alta, ¿verdad que es así? Y si roban hasta por la ventana se quiere tirar. Así es la vida. Así es la vida. Pero el creyente sabe, yo aquí estoy de pasada. Sí, me subí desde el momento en que recibí a Cristo, me subí y Dios me ha prometido que con Él me voy a bajar para vivir en una morada eterna. ¿Seguro? Sí, por todos los siglos. Dice la Biblia, mi amado hermano, yo quisiera que usted pueda ponerle a su lectura sazón. Mira lo que dice el Señor en Colosenses capítulo 3. Carta de Colosenses. ¿Cuántos creen que Dios les está hablando? Solo así vas a vivir una vida cristiana llena de fe. En Colosenses capítulo número 3. Dice el Señor en el versículo número 23 al 24. Y esa debe de ser mi forma de estar acá en la tierra.
¿Ya lo tienen? Colosenses capítulo 3, versos número 23 y 24. Dice el Señor, sí, y todo lo que hagáis, esto es para la tierra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Sí, porque tampoco lo hago, porque yo soy extranjero y peregrino, ¡ay, va la maldita sea lo que tengo que hacer! No. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor, y no como para los hombres. Dice el verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Ojo, recibiré, no la tenemos, pero la recibiremos, sí, recibiremos la recompensa, la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Recomendaciones para los que vivimos aquí. ¿Cuántos viven aquí todavía? Todos, ¿verdad? Todo lo que hagamos aquí en este colectivo, mírenlo así, debemos de hacerlo con excelencia. Como que si Cristo, que está allá, está aquí supervisando lo que hago. ¿Amén? Y eso obviamente me ayudará a mí a entender y a hacer las cosas de la mayor y mejor manera posible. Sí, estoy aquí, pero porque estoy aquí no voy a dejar de pagar impuestos. No voy a dejar de cumplir responsabilidades. No voy a dejar a un lado todo lo que el mundo, mientras esté aquí, exige. Por ejemplo, ¿qué hago cuando me subo a un colectivo? Lo primero que hago, debo de pagar pasaje. Y debo de pagar pasaje. Debo de pagar la luz. Debo de pagar el agua. Amén. Hay quienes dicen, no, Señor, esto es del mundo. La Biblia dice que de Jehová tiene su virtud. No pago impuestos este año. No es eso. Hay que pagar. Hay que pagar. Porque el Señor, y aquí hay que dar buen testimonio. No podemos ser ajenos a lo que Dios ha permitido que su iglesia pase por este mundo. Querido hermano, dice la Biblia adicionalmente, acompáñeme por favor a la carta de Colosenses, pero retrocedo un poquito al capítulo 1, capítulo 1, verso número 3 al 5. Siempre orando por nosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Habiendo oído de vuestra fe, ¿sí? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis también, eso es lo que debemos manifestar acá, a todos los santos, es decir, a todos los que formamos el cuerpo de Cristo, a causa de la esperanza que os está guardada. ¿En dónde? Está guardada en los cielos. Ahora, ojo, para poder amarnos allá, debemos empezar a amarnos acá. Amén. No, yo aquí no lo perdono. En el cielo, bueno, sí, porque voy a tener un cuerpo transformado, una mente diferente, entonces ahí te va a pasar el hermano. Desde acá. Porque si no perdonas aquí, no te lo va a perdonar allá. Dice la Escritura, versículo número 5, a causa de la esperanza que os ya habéis oído por la palabra verdadera, dice aquí, del Evangelio. Dice el verso número 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Y qué debemos de hacer? Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Cuando vamos pues para culminar a Hebreos, capítulo número 11, en el versículo número 15 al 16, porque ahí vamos a llegar, se nos dice, pero anhelaban, hablando de los patriarcas, una mejor. Esto es, ¿qué anhelaban ellos? Lo celestial. Por lo cual, ¿qué hizo Dios cuando la gente aquí se aferró a él allá? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos,
Pero hay quienes sí se avergüenzan de llamarse sus hijos aquí en la tierra. Verso número 16. Porque les ha preparado. ¿Cuánto lo creen? Jesús lo dijo. Me voy a qué a preparar ciudad para ustedes. Ahora, dirán muchos, pero tanto se demora el Señor. A ver, sé honesto. Y vamos a coger el cronos del hombre, el tiempo del hombre. ¿Cuánto se demoraría usted haciendo una casa de 10 por 20? De 10 por 20, pero con acabado y todo. Con acabado y todo. Teniendo los recursos. ¿Cuánto se demoraría? De 10 metros de frente por 20 de fondo. Eso es una casa medianamente grande. ¿Cuánto se demoraría? ¿Cuánto? No 6 meses con acabado y todo. Todo, con acabado y todo. Con baldosa, con pintura, con todo. Hasta con el timbre de entrada. Pues. Todo. Si hasta con bolsa, si le pone plantita con plantita. ¿Cuánto? ¿Será un añito o 6 meses? Ya, 6 meses, perfecto, para una persona. ¿Verdad? O para una familia. Listo. Y si le digo construya una ciudad para los redimidos, ¿cuánto se demorará? Y ojo, con las siguientes especificaciones. No quiero paredes de cemento. La quiero de cornalina, topacio, diamantes, esmeraldas, beridio. ¿Ah? Quiero que la haga como un mar de cristal, con calles de oro, con muros, con puertas de perlas, 12 puertas de perlas, siquiera de 50 metros de alto. Vaya echando número. Primero que se hermano plátano de flor. Yo le voy a dar todos los ingredientes. Todo quiere diamante perfecto, pero usted hace. Cristo fue a preparar lugar para toda la iglesia. Desde el tiempo de Adán hasta cuando Él venga. ¿Ahí cuántos redimidos creen que hay? Y póngale asunto. A los patriarcas que las hace más grandes, porque las coronas o las recompensas van de acorde al trabajo, porque Dios no es injusto por olvidar el trabajo de Él. Al que más hizo, al que más dio, más también se le dará. No quiero de 10 por 20, quiero mansiones de 50% de fondo para cada uno. No, pero hermano, ahí la cosa cambia. Hay personas que dan cuotas para recibir una casa. Hay auto fácil, casa fácil, no sé, ¿no? Y dinero difícil, pero ahí dan. Y a veces pasan años y no salen favorecidos. Casa plan que lo llaman, ¿no? Sí, motor plan, casa plan y todo lo que es de plan, ¿no? Pero, llamado, demoran años y no le dan. Y sí, eso, y hay que seguir, eso es lo duro. Pagar la casa, no recibir, y lo más triste, seguir pagando alquiler hasta que salga. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Dirá cualquiera. Así vives. Pagamos, en buena ley lo digo, no porque lo merecamos. Hablando de pagar, hablo de seguir al Señor en gratitud. A eso me refiero. Obedecerle, amarle, perdonar y tantas cosas. Y Dios allá. Tranquilo que te las estoy haciendo, dice el Señor. Tranquilo. Pero quítame el alquiler. No, tienes que seguir pagando alquiler. Y la casa, Señor, ¿dónde está la casa? ¿Por qué Cristo prometió una casa? ¿Por qué no prometió, mire, les voy a dar un muro bien bonito en el cielo? ¿Por qué no me dijo eso? ¿Por qué no me dijo, les voy a dar una tortuga grande, una galápago? ¿Por qué dijo una casa? Porque ese mayor anhelo, guste o no le guste, ¿de qué cosa?
mismo dijo, quiero que me hagan una casa. Y Dios mismo pide un templo. Y eso que tiene Él nos lo impregnó, porque somos hechos a su imagen, nos impregnó eso. El de tener un lugar para poder, ¿qué cosa? Estar allí, para poder orar. Hermano, Dios ha preparado una ciudad, no la ciudad de Guayaquil, no la ciudad que uno ve de cómo se enamora cuando uno ve documentales y ve noticias. Hay Ámsterdam, las ciudades europeas, Suiza, los Alpes, Suiza, entonces, ay, eso no, solo por fotos, hermano. Solo por fotos. Hay unos que se hacen hacer, el fondo y ellos van parados fuera del fondo. Hay unos que meten la cabeza ahí en unos centros o esas fotos. Uno mete la cabeza ahí en esos escenarios y la hacen saludar como que está ahí. Mentira, solo la cabeza lo que está ahí. Mi hermano, quiero que entienda lo que dice la Biblia. Ellos, mi hermano, salieron, dice en la parte final del verso 15, mira, pues luego del verso 15, si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Hubiera tenido tiempo de qué? De volver. Usted no cree que Abraham cuando ya salió. Y ojo, Dios a propósito, y eso me encanta, Dios a propósito hizo que haya una hambruna terrible. Yo me imagino a Sara que cuando Abraham se levantaba, Sara miraba así. Y Abraham así. Y la mujer de seguro, la hora y la leche para el bebé, y ahora las pensiones, ¿quién las paga? Tú me dijiste que Dios que había soñado, que Dios te dijo, ya pues, ¿dónde está? Cualquiera hubiera dicho en su humanidad, oye, de verdad que la cosa ha sido difícil acá. Nos mejor regresemos. Mamá, ¿me podrías recibir otra vez? Dios no nos llamó para retroceder. Dios nos llamó para avanzar. Aun cuando en el avance la cosa se ponga fea. ¿Me explico? Así se ponga fea. En el matrimonio, Dios los llamó para que los dos sean una sola carne. Y por esa causa habría que dejar a quién? Al padre y a la madre. Dice la Biblia, ciertamente hubieran ellos, si estuvieran pensando en lo de atrás, hubieran podido, dice la Biblia, tenían tiempo de volver. Pero, y aquí es la diferencia, anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha, mira, y esto es por la fe, ya nos la ha cosa, pero más triste, hermano. Pero si ya dice la Biblia que me la preparó, sí, ya me la preparó. Ya está. El Señor le tiene las llaves con su nombre. Y cada vez que lo ve a usted pataleando, cada vez que usted lo ve llorando, cada vez que usted lo ve en crisis, y ora y busca a Dios, pero Señor, cúbrame, y Dios saca las llaves. Y dice, ay, está bien, ay, Señor, ay, de verdad, que llorar, vamos. Y sigue caminando. Por la fe vivimos. El Señor saca su llavero, saca su chinete y dice, hijo, si está el premio, tranquilo, sigue, tranquilo, lucha, tranquilo, seca tus lágrimas y sigue adelante. Es que hermano, usted sabe cuando tiene cosas, usted sabe que estoy sufriendo, la gente no me quiere, no me acepta. Y como dijo un predicador, mi amado hermano, Cristo no vino para que te acepten a ti, vino para que lo acepten a Él. Cristo no vino para que tú seas el pan de dulce del pueblo, Él vino para que Él sea el pastel de toda la gente. Es que nadie me quiere, estoy abandonado. Sí, Cristo no vino para que la gente te reciba a ti, sino que lo reciba a Él. Mientras estemos penosamente en esta tierra, a veces nos tocará ser alfombra, donde otros nos pisoteen,
Pero lo que hoy por hoy, sí, nos lastima, mañana Dios nos descubrará toda la vida. Y nos sentaremos, como se veía ayer, sobre sus rodillas y nos amamantará como lo hace la madre con su niño recién nacido. Así lo ha prometido el Señor. Amado, y quiero culminar con ese texto. No lo puedo dejar pasar por alto. Dice la Biblia, hablamos este último pasaje bíblico, por favor, y mira lo que nos dice el Señor en Isaías 66, versos 10 al 12. De hecho, apúntelo, ni lo busque porque lo leo. Isaías 66, versos 10 al 12. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que me amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria, porque así dice Jehová: he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis limados. Es como que si usted pareciera un infante, como cuando usted ve a su niño, ¿a cuánto que le da ternura ver al niño chiquito que viene corriendo de la mamá? Y la gente se goza. Y Dios, como una madre, estará sentado diciendo: venga, mi amor, venga, venga. Y usted: ¡ay, venga, venga, venga! El día en que Él te reciba, nunca más te aflojará. Amén. Nunca más habrá dolor, nunca más habrá cáncer, nunca más inflamaciones, nunca más el problema del cabezón del marido de la mujer, nunca más has preparar comida. ¿Sí? Dios enviará su sangre a que te atiendan, te sirvan, y tú vivirás con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Jesús. Quiero ser una recompensa, Padre. Las tribulaciones del presente no son nada comparables con la gloria. Oremos a Dios. Vive así y vivirás en victoria. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. No hay mejor alimento que este. Tu palabra. Espíritu Santo, hoy mi vida ha recibido el combustible. Mi vehículo, este móvil terrenal, ha recibido de ti. No digo eco ni super, gasolina de avión, porque ella que rumba a los cielos. Nadie me bajará de aquí. Y como aquellos aviones modernos que se recargan en las alturas, así tú me recargarás con tu espíritu en las alturas también. Alas de águila pondrás en mí, fuerzas de búfalo pondrás en mí. Así lo harás, Dios.